Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de cálculo de instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. El objetivo principal de este vídeo es hablar de las unidades de medida de las instalaciones de gas, pero solo principalmente de las instalaciones. Empezaremos hablando del kilovatio. En este caso el kilovatio es una unidad de potencia en el Sistema Internacional de las Unidades que equivale a 1000 vatios. Se utiliza comúnmente para expresar la potencia de motores y salida de motores eléctricos y herramientas, máquinas y la potencia de calefacción y refrigeración. En el contexto de uso se usa en energía eléctrica y en energía mecánica. Termias. La termia es una unidad de energía usada en calefacción y aire acondicionado. Equivale a 1000 kilocalorías. Se utiliza para medir la cantidad de calor necesaria para calentar o enfriar espacios. Se utiliza para energía térmica, especialmente en calefacción y aire acondicionado. Kilocaloría. Una kilocaloría es una unidad de energía que indica la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Es comúnmente utilizado en nutrición para medir la energía que proporcionan los alimentos. Se utiliza en energía térmica y en nutrición. Básicamente este sería el organigrama que vais a tener a vuestra disposición para realizar los cálculos. Para pasar de kilovatios a termias hora tenemos que multiplicar por 0,86, ¿vale? De kilovatios a termias hora multiplicamos por 0,86. En el caso contrario, de termias hora a kilovatios dividimos por 0,86. Para pasar de termias hora a kilocalorías hora, ¿vale? Lo multiplicamos por 1000. En el caso contrario, lo dividimos por 1000. De kilocalorías hora a kilovatios dividimos por 860. De kilovatios a kilocalorías hora multiplicamos por 860. Pero veamos un ejemplo. Aquí tenemos una simplificación, ¿vale? No, en este caso no pasaríamos solo directamente, pues si dividimos, aquí sería el caso contrario que lo multiplicamos, ¿vale? Imagina que tienes un calentador de agua que funciona con gas y tiene una potencia de 20 kilovatios. ¿Quieres saber cuántas termias? Esto representa para calcular el consumo de gas necesario para su funcionamiento. En este caso, 20 kilovatios lo multiplicamos por 0,86 y nos daría 17,2 termias hora. Vamos a realizarlo al revés. Para la conversión inversa de termias a kilovatios se utiliza el factor de 0,86 como referencia. Deberíamos de dividir por este factor, no multiplicar. Veamos cómo se haría correctamente. Para convertir termias a kilovatios se divide por 0,86 dado que una termia equivale a 1,163 kilovatios por la relación directa. Para usar el factor de 0,86 para la conversión inversa, el cálculo correcto sería por 0,86. Si tienes un aparato que consume 5 termias y quieres saber a cuántos kilovatios equivale, debes de dividir por 0,86. 5 termias dividido entre 0,86 equivalen a 5,814 kilovatios. Ahora veremos de termias a kilocalorías hora. Una termia hora equivale a 1000 kilocalorías hora. Imagina que estamos evaluando el consumo energético de un sistema de calefacción en un edificio que tiene un consumo de 3 termias hora. Para entender cuánta energía en términos de kilocalorías hora esto representa, realizamos la siguiente conversión. 3 termias hora multiplicado por 1000 es igual a 3000 kilocalorías hora. Esto significa que el sistema de calefacción consume 3000 kilocalorías por hora. Para convertir kilocalorías hora a termias hora, consideramos que 1000 kilocalorías hora equivalen a una termia hora. Supongamos ahora que un aparato de cocina utiliza 2500 kilocalorías por hora. Para calcular este consumo en termias hora, que es una unidad más común de las especificaciones técnicas de las instalaciones de gas, haremos la conversión inversa. 2500 kilocalorías hora dividido entre 1000, el resultado es 2,5 termias.
Un ejemplo práctico, supongamos que tienes un calentador de agua que consume 8.600 kilocalorías hora. ¿Quieres saber cuántos kilovatios son para compararlo con aparatos eléctricos equivalentes? En este caso, 8.600 kilocalorías dividido entre 860 nos darían 10 kilovatios. Esto significa que un consumo de 8.600 kilocalorías hora es equivalente a un consumo energético de 10 kilovatios. Para convertir de kilovatios a kilocalorías hora, multiplicamos los kilovatios por 860. Si consideramos un electrodoméstico que tiene un consumo de 5 kilovatios y queremos saber cuánto sería en kilocalorías por hora, realizamos el siguiente cálculo. 5 kilovatios multiplicado por 860 equivaldrían a 4.300 kilocalorías hora. Por lo tanto, un aparato con un consumo de 5 kilovatios consume 4.300 kilocalorías hora. Ahora hablaremos del bar. Es una unidad de medida de presión, no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, pero es ampliamente aceptada y utilizada en diversas aplicaciones. Un bar es equivalente a 100.000 pascales o aproximadamente a la presión atmosférica en la superficie terrestre. Un ejemplo en este caso para acordarse es un chiste que siempre digo, que es 100.000 pascales entran en un bar, ¿vale? El caso inverso en este caso. Milibares. El milibar es una subunidad del bar. Como su nombre indica, un milibar, MB, es igual a 1 dividido entre 1000, en este caso de bares. Esto significa que 1000 milibares equivalen a un bar. Los milibares son comúnmente utilizados en meteorología para medir la presión atmosférica. Milímetro de columna de agua, mmH2O o mmCA. Esta unidad mide la presión ejercida por la columna de agua de 1 milímetro de altura. Es una forma de medir pequeñas diferencias de presión y es comúnmente utilizado en aplicaciones de ingeniería. 1 milímetro de columna de agua es aproximadamente igual a 9,880 pascales. Metro de columna de agua. Similar al milímetro de columna de agua, pero en vez de milímetros, esta unidad utilizada en metros, un metro de columna de agua, indica la presión ejercida de una columna de agua de 1 metro de altura. Es equivalente a 1000 milímetros de columna de agua, o aproximadamente a 9,80 kilopascales kPa. Sigamos con conversiones, en este caso hablaremos de presiones. Convertir entre estas unidades requiere comprender sus relaciones básicas y utilizar factores de conversión específicos. Aquí hay algunas conversiones útiles, que utilizaremos principalmente en el cálculo de gas. De bares a milibares, multiplicaremos por 1000. De milibares a bares, dividiremos por 1000. De milímetros de columna de agua a metros de columna de agua, dividiremos por 1000. De milímetros de columna de agua a milímetros de columna de agua, de metros de columna de agua a milímetros de columna de agua, multiplicaremos por 1000. Para pasar de milibares a metros de columna de agua se multiplica por 10,197, que sería exacto. Hay personas que lo redondean al 10,2, ¿vale? Y hay otras personas que lo hacen a 10. ¿Esto qué nos puede afectar? Si tenemos un valor de pérdida de presión en una instalación de gas que nos lo da en milibares, el problema en este caso que la tabla que utilizamos posiblemente esté en metros de columna de agua. ¿Y esto qué puede provocar? Que si buscas en este caso la respuesta, a la hora de realizar el examen, entre A, B, C, D, dos respuestas se pueden parecer mucho y estas décimas te pueden provocar que la respuesta no sea correcta, ¿vale? Yo lo haría a 10,2, ¿vale? De metros de columna de agua a milibares se divide por 10,97. 10,197. Pero como os digo, esta tabla os la voy a proporcionar, ¿vale? En un resumen de cálculo para que vosotros podáis hacerlo más fácilmente y paso a paso.
Bien, hablaremos de los metros cúbicos hora y de los kilogramos hora. Los metros cúbicos hora indican el volumen de gas que pasa de un punto específico de la instalación en una hora. Imagina que tienes una caja que mide 1 metro por cada lado, 1 metro cúbico. Es exactamente el volumen de esta caja. Si dices que una instalación de gas tiene un flujo de 1 metro cúbico hora, significa que el gas que pasa por un punto en una tubería puede llenar esta caja en una hora. En el contexto de utilización del gas se utiliza principalmente para dimensionar tuberías y conductos, asegurando que el tamaño sea adecuado para el volumen de gas requerido por los aparatos consumidores. Es muy crucial en la planificación de la infraestructura de gas para viviendas, edificios y otras instalaciones, permitidos que el gas fluya a los aparatos a una presión adecuada. En ejemplo práctico, supongamos que una estufa requiere un flujo de gas de 0,5 metros cúbicos hora. Para funcionar correctamente, esto significa que la tubería que la alimenta debe ser capaz de transportar ese volumen de gas a una estufa por hora. Seguimos con kilogramo por hora. Fijaros en este caso que qué diferencia hay. A la hora de trabajar, lo repetiré muchas veces. Esto sería para caudal volumétrico, ¿vale? Si hablamos los cálculos los hacemos con gas natural, los resultados del caudal de suministro por aparato o por instalación serán en metros cúbicos hora. Por otro lado, si es un GLP, sería caudal másico. El caudal másico, la unidad es kilogramos hora y sería pues para propano o para butano. Los kilogramos por hora se refieren a la masa de gas que pasa por un punto específico de la instalación en una hora. Este dato es como decir cuánto pesa el gas que fluye por una tubería de este periodo. Se usa para calcular la cantidad exacta de gas consumido o suministrado, importante para la facturación, y para asegurar que los aparatos reciban la cantidad de gas, en términos de masa, necesario para su correcto funcionamiento. Es específicamente relevante cuando se necesita una combustión precisa y se controla en este caso la eficiencia energética. Lo utilizaremos que en este caso un horno industrial que necesita 10 kilogramos hora de GLP para operar eficientemente. Esto indica que la instalación debe ser capaz de suministrar una cantidad de gas, en términos de masa, cada hora, para mantener el horno funcionando a pleno rendimiento. Pero ¿qué diferencia hay? El caudal volumétrico es el caudal, en este caso también conocido como el flujo volumétrico, y se refiere a la cantidad del volumen de gas o líquido que pasa por una sección transversal de una tubería o canal por unidad de tiempo. Se mide en unidades de volumen por tiempo, comúnmente metros cúbicos por hora o litros por segundo. Imagina que estás diseñando una instalación de gas para una vivienda que incluye un calentador de agua, una estufa y un horno, todos funcionando a gas natural. Si cada aparato, en este caso, necesita 0,5 metros cúbicos hora para operar correctamente y todos podrían estar funcionando simultáneamente, necesitarías para la instalación manejar un volumen volumétrico total de al menos 1,5 metros cúbicos hora. Por otro lado, el caudal másico es la cantidad de masa de gas o líquido que pasa por una sección transversal de la tubería o canal por unidad de tiempo. Esto se mide en unidades de masa por tiempo, típicamente kilogramos por segundo o kilogramos por hora. Supongamos que tienes un quemador industrial que requiere 2 kilogramos hora de GLP para alcanzar la potencia deseada. Si el suministro de gas no cumple con este caudal másico, el quemador no funcionará de manera óptima, afectando la eficiencia y seguridad del proceso, en este caso de combustión. La diferencia en este caso principal entre el caudal volumétrico y el caudal másico radica
en que el primero se enfoca en volumen de gas transportado, mientras que el segundo considera la masa de gas. Esta distinción es vital, ¿vale? Pues las propiedades de gas, como su densidad, pueden variar con la presión y la temperatura, afectando directamente al diseño y funcionamiento de la instalación. En la práctica, el caudal másico ofrece una medida más real de la cantidad de gas que está en movimiento, lo cual es específicamente importante en procesos de combustión donde la relación estequiométrica entre el combustible y el oxidante debe ser muy precisa para asegurar una combustión completa y eficiente. Al diseñar y dimensionar instalaciones de gas, es crucial considerar tanto el caudal volumétrico como el másico, utilizando el primero para determinar aspectos físicos de la instalación, como el diámetro de las tuberías, y el segundo para asegurar que se cumplan los requisitos energéticos de los aparatos consumidores de gas. Ahora hablaremos del poder calorífico inferior y el superior. Quédate con esto porque es muy importante. Te puede repercutir en los cálculos, en este caso, de las instalaciones. El poder calorífico superior, HS, es la cantidad total de energía liberada cuando un gas se quema completamente, incluyendo su calor latente de vaporización y el calor sensible de agua producida durante la combustión, y se mide en kilovatios hora por metro cúbico. Por otro lado, el poder calorífico inferior es similar al poder calorífico superior, pero excluyendo el calor latente de vaporización de agua, con lo cual solo utiliza el calor sensible. Esencialmente es la cantidad de energía utilizable que se obtiene al quemar el gas sin contar la energía perdida del vapor de agua. También se mide en kilovatios hora metro cúbico. La diferencia seguramente que lo estáis pensando. Las calderas atmosféricas, las calderas antiguas, las estancas, en este caso, se utiliza en este caso el poder calorífico inferior, ¿vale? Por otro lado, si utilizamos el calor latente a la hora de quemarlo, utilizamos en este caso el superior, ¿vale? Solo lo pueden producir las calderas de condensación. El resto de calderas que no sean de condensación utilizarán el poder calorífico inferior, que veremos más adelante cómo traspasar de un valor a otro. La diferencia entre poder calorífico superior y el poder calorífico inferior es importante, porque el poder calorífico inferior es una medida más realista de la cantidad de energía que se puede obtener de un gas para aplicaciones de calefacción, donde el vapor, en este caso de agua, no condensa y por lo tanto su energía no se recupera, como en este caso en las calderas de condensación, que utiliza el vapor, el calor latente, en este caso, y nos da una pequeña potencia extra, ¿vale? De 1,1 veces más, en este caso de la instalación. Bueno, vamos a ver más enfocado en este caso visual para que lo entendáis, ¿vale? Yo supongo que habéis entendido lo que es la diferencia del inferior al superior, ¿vale? En este caso, pues el inferior utilizaríamos solo el calor sensible, yo quemo algo, ¿vale? Y obtengo una energía. El superior básicamente, quemo algo, obtengo esa energía, pero a las calderas de condensación lo que es que reaprovechan en este caso, gracias al calor latente, una parte extra de energía que es 1,1 veces más, en este caso de potencia extra, ¿vale? Diferencia, solo lo pueden realizar las calderas de condensación. Ejemplos con propano, gas natural y butano. Vamos a asignar valores de ejemplo para poder calorífico inferior y superior de estos gases. Para mantener la claridad y evitar confusiones, utilizaremos la coma para separar los decimales. Aquí tenemos, por ejemplo, el PCS, poder calorífico superior, o en este caso el HI, ¿vale? No, inferior y superior, perdón. ¿Qué tenemos aquí? Para propano tenemos que 13,8 kilovatios hora por kilo, ¿vale? Recordad, si fuera en este caso gas natural, sería en este caso por metro cúbico, ¿vale? Pero en teoría es un aparato. ¿Por qué necesito este valor? Esto lo vais a utilizar en casi todos los cálculos y vais a tener que prestar atención a este valor. Cuidado si en el examen nos dan otro valor con otro combustible gaseoso, ¿vale? Pero bueno. Por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Vale? Tenemos que el gas natural, ¿vale?
presión inferior a 50 milibares, aquí en este caso el propano trabaja a 37 milibares, y el poder calorífico superior serían 12,2 kilovatios por metro cúbico, ¿vale? El PCS, en este caso, pues la diferencia sería inferior a 1,1 veces. ¿Qué tenemos más? El butano. La presión de trabajo, en este caso, son 30 milibares y son 13,8 kilovatios hora por kilogramo. Como es másico, sería por kilo. Como es volumétrico, sería metro cúbico. Como es másico, sería por kilo. Todos los GLPs en este caso serían kilovatios hora por kilo. Y sería la potencia en este caso porque nos da en kilovatios, ¿vale? Que veremos en este caso cuando realizamos el traspaso a lo que es caudales, ¿vale? Pero bueno, no os quiero tampoco liar mucho. Básicamente quiero que os quedéis con esto de la diferencia. Este valor nos lo da, ¿vale? En el ejercicio, el poder calorífico superior, ¿vale? Y la cita para este vídeo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela.